Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la delación y el acuerdo reparatorio en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela dentro de la asignatura Derecho Procesal Penal y al público general. Estas clases de Derecho Procesal Penal virtuales y de Derecho Penal que desde Caracas se transmiten en mayo de 2020 están a la disposición de a los que bien quieran suscribirse en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. El tema de la delación como instituto procesal que se ubica en el Código Orgánico Procesal Penal dentro del artículo 40 del Código, es porque dicha delación funciona como una alternativa a la prosecución del proceso. Es decir, si se encuentra dentro del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es porque es una de las formas de la llamada, del llamado principio de oportunidad. En la clase anterior, que está a vuestra disposición, de nuevo, repito, en mi canal YouTube, abordamos lo referente a dicho principio de oportunidad en su conformación, en sus consideraciones generales y en las hipótesis que se describen del 38 al 39 del Código Orgánico Procesal Penal. Habíamos dicho entonces que dicho principio de oportunidad funciona como una alternativa a la prosecución del proceso, por lo cual, en lugar de desarrollarse ese proceso penal en todas sus vertientes, en sus fases procesales, en sus incidencias, se alternaba, se sustituía con las llamadas alternativas a la prosecución. Decía yo entonces que esas alternativas, bueno, eran tres. El llamado principio de oportunidad, en donde el fiscal solicitaba que dicho principio se homologara y se transformara en un sobreseimiento, y las circunstancias que están vinculadas a ese principio de oportunidad no es porque el hecho no ocurrió, o porque el hecho no puede ser demostrado, o porque el hecho no representa un delito, o porque el procesado, imputado, no haya participado en dicho hecho, sino que sencillamente es un problema de delincuencia de bagatela, de delitos de poca monta, de poca significación, de poca frecuencia. Los cuatro numerales que fueron suficientemente explicados del artículo 38 que conforman el tipo de delito cuya disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, este Ministerio Público, asumiendo la legitimidad para hacerlo, lo solicita ante un juez de control. Ahora bien, uno podía entender el tema del supuesto especial de la delación, que es la que nos ocupa, que es el que está descrito en el artículo 40, como una de las formas del principio de oportunidad, cuando estaba redactado así en los códigos anteriores, ¿ok? Porque en los códigos anteriores, si se perfeccionaba dicha delación, es decir, si ese delator era perfecto en cuanto a al poner en conocimiento, se eficientizaba su delación, porque de alguna forma con la puesta en conocimiento de su dicho se lograba de verdad la imputación, la probanza frente a alguien en concreto de mayor significación en su participación en el delito de lo que hizo el propio delator, uno le veía, como se dice en Venezuela, el queso a la tostada cuando esa figura del delator, como estaba redactado, digamos, en el Código 2000, en el Código 2001, en el Código 2006, etcétera, cuando esa delación era perfecta, se lograba la extinción de la acción penal del delator. Y entonces, ahí uno entendía que eso era una forma de principio de oportunidad, a partir de la cual, en ese supuesto, se lograba una sentencia de sobreseimiento por la llamada colaboración con la justicia. Por favor, no confundir a ese delator con una figura que establece la ley orgánica contra la delincuencia organizada, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que es el funcionario que participa dentro de una red de organización
de delincuencia organizada a los efectos de lograr un conocimiento, que es lo que se denominaría allí pues el infiltrado. Entonces, ese infiltrado no estaría cometiendo ningún delito. En cambio, este delator forma parte, como se dice ahora en el Ministerio Público, de la trama, pues, forma parte de la trama, de la realización del hecho, ¿ok? Y su conocimiento es vital, es fundamental. Sin él no se hubiese podido, no se puede demostrar la participación de otro de mayor significación. Entonces, repito, en la manera como estaba concebida anteriormente, ese supuesto especial de la delación, por cierto, que tenía un nombre medio ridículo, medio romántico, ¿no? Medio de novela, medio de telenovela de 2 de la tarde. Se llamaba El informante arrepentido. Es decir, como una novela, un nombre medio romántico, ¿no? El informante arrepentido. Y la verdad es que no se veía en ningún lado cuando era que se arrepentía. Es lo que estaba era colaborando de alguna forma en la demostración de la participación o de la perpetración de otro de similar importancia. Entonces, bueno, para llegar al llegadero, en la conformación actual de ese artículo 40 del supuesto especial de la delación del Código Orgánico Procesal Penal, pues no se le extingue la acción penal. Es decir, el efecto que se va a conducir, el efecto procesal, el íter procesal que se deriva a partir de la delación, es la rebaja, el pique de la mitad de la pena, ¿ok? Pero bueno, si lo que se logra es rebajar la mitad de la pena, bueno, de igual forma, ese delator, ese informante, bueno, va a purgar una pena. Es decir, si al final del camino no se le extingue la acción penal, sino que resulta siendo condenado, entonces casi así como que ese delator se va a encontrar en el mismo reclusorio, en la misma cárcel, con quien delata y le dice: hola, vale, ¿cómo estás? Aquí nos vemos. Y el otro le responderá: hola, vale, ¿cómo estás? En el propio reclusorio. Entonces, perdonen un tanto la chanza del asunto, pero es como uno no podría de alguna forma darle un interés a esta figura de la delación. Es donde yo abordo mi tesis, es que se da una doble rebaja con respecto al delator. Se le rebaja la mitad de la pena que le era conferido en su condición de imputado, ¿ok? Por la vía de la llamada admisión de los hechos en la causa propia. Digo yo una rebaja porque a lo mejor lo que cometió un delito es de mucha significación, de la cual no se le concede la mitad de la pena como rebaja, sino que lo máximo que se le concedería sería 1/3. Pero a esa rebaja que surge por la vía de la llamada admisión de los hechos en causa propia, donde él es parte procesal, porque es un procesado, es un acusado, a eso se le aúna, a eso se le rebaja la otra mitad por ser eficiente en la delación del otro, ¿ok? Entonces, la llamada doble rebaja, es decir, el llamado doble solapamiento en las rebajas de los beneficios que surgen por vía de la delación. Una, por ser eficiente en la demostración de la causa del otro, y dos, por admitir en la causa propia. Y ahí es en donde uno, bueno, entendería cómo todavía podrá servir de utilidad esta figura del llamado informante del delator a los efectos de lograr beneficios, o que por lo menos se justifique el por qué está dentro del capítulo del llamado principio de oportunidad. Recuerden que el principio de oportunidad es nada, es que el fiscal solicita que no se accione porque considera que el delito es de poca monta o de poca significación, y es a cambio de nada. Es decir, el beneficiado por la solicitud de principio de oportunidad no es ni siquiera fírmame esta acta, yo no lo vuelvo a hacer. Entonces, veamos cómo esto se verifica, ¿verdad? En el Código Orgánico Procesal Penal, en esa norma un tanto extensa, el llamado artículo 40 del COP, ¿ok? Que ha de estar adminculado con otras normas. Pero veamos la literalidad de dicho artículo 40 del COP, el llamado supuesto especial de la delación, que está regulado en el artículo 40 del COP. Es prácticamente la única norma que concibe esta figura del delator. Recuerde que ese delator, ¿verdad? Ese es el nombre un tanto
técnico, un tanto científico. En muchas partes, en Venezuela, por ejemplo, se dice vulgarmente el sapo, ¿ok? Y otras expresiones que no voy a decir en una virtuosa clase virtual, valga la cacofonía. El fiscal solicitará al juez de control autorización para aplicar el presente supuesto especial cuando se trate de hechos producto de. Ahí vamos a detener. En primer lugar, vamos a hablar de la llamada oportunidad procesal, ¿ok? La llamada oportunidad procesal para invocar el supuesto especial de la delación. Se dice que es ante el juez de control. Pero claro, ante el juez de control, porque esas oportunidades procesales en las cuales puede surgir esa delación, bueno, sería en la propia fase preparatoria. Es decir, ante la inexistencia de elementos que ostenta el fiscal del Ministerio Público, que va a tener que contar exclusivamente es con la delación del otro, bueno, ese delator en primer lugar lo tendría que hacer como procesado que es, de forma voluntaria, es decir, libre de apremio y coacción, porque si se perfila de alguna forma que en dicha delación hay alguna forma de coacción de acuerdo a lo que en la obligación de declarar, la no declaración coacta, aquella que es impedida por nada menos y nada más por la Constitución en el artículo 49.5 como una de las garantías, como uno de los derechos, perdón, que conforman a la garantía al debido proceso, pues no se eficientiza dicha delación por un problema de ilicitud en la obtención de la prueba. Y tú dirás, prepárate, el hecho de que él está delatando para obtener un beneficio no configura ello de alguna forma un mecanismo de coacción. Pero no, pues definitivamente la propuesta deviene del propio delator en una relación absolutamente no coactiva, libre de apremio y coacción. Esa norma, que es tan relativamente extensa, esa del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de lo extenso que es, aún le falta, porque hay muchos aspectos que no se visualizan allí, pues. Esto de la delación uno lo ve tanto en películas norteamericanas, etcétera. Esto es tan normal, la posibilidad de que, bueno, si tú dices esto, entonces yo no imputo por tal razón. Si tú te conformas con este delito, entonces yo no presento un agravante, etcétera. La posibilidad de la negociación en el ámbito procesal penal. Esta posibilidad de la negociación como que está muy vedada en el mundo del proceso penal venezolano. O sea, pareciera que lo que se quiere es que haya contención y que esta forma de arreglo, de convenimiento, de homologaciones en el ámbito del proceso penal parece que es como mal visto. En primer lugar, perdónenme la expresión, por ahí se dice, quien quiere besar busca la boca. Entonces lo primero que uno se preguntará, ¿quién busca a quién en la delación? Es decir, ¿es el propio delator quien contacta al Ministerio Público o es el Ministerio Público el que de alguna forma contacta a ese llamado informante? Por otra parte, las actas, las reuniones, los ofrecimientos sirven como acto procesal a los efectos de demostrar algo, de una circunstancia allí interesante. Pero por otra parte, esto de la delación de alguna forma está amarrando al delator con respecto al titular de la acción penal, con respecto al Ministerio Público, pero de alguna forma está amarrando el convencimiento del juez. El juez sigue asumiendo, ¿verdad?, esa sana crítica para la apreciación de la prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, inclusive si proviene el dicho del propio delator. Y aquí hay algo interesante que muchos autores, entre ellos la doctrina española, hay un libro particularmente interesante que es el propio coacusado, el litisconsorciado pasivo como fuente de prueba de otro, ¿no? Entonces, la llamada presunción objetiva de falta de fiabilidad. Es obvio que si yo se me va a conceder un beneficio procesal de tanta significación como rebajar la mitad de la pena o inclusive aunarle la otra rebaja por admisión en la causa propia, alguien pudiera dudar, ¿verdad?, de esta condición, de esta ausencia de una presunción objetiva de falta de fiabilidad. Pero lo importante es que esta delación se concatene, se vincule con otros elementos de prueba. Claro, esos otros elementos de prueba tan son escuálidos, tan son escasos, tan son ineficientes a los efectos de demostrar la responsabilidad del que realmente importa, que estoy utilizando este mecanismo un tanto extraño
como es la delación. Entonces, en la oportunidad procesal, ¿por qué se dice ante el juez de control? Bueno, porque podría ser en plena fase preparatoria, es decir, se da ese contacto entre el delator y el Ministerio Público, en la cual él manifiesta voluntariamente su voluntad, vulgarmente, como se dice en Venezuela, pues de echar dedo, pues, es decir, de señalar a otro en la comisión de un hecho, y esa entrevista se hace en sede fiscal. Por cierto que allí sería algo muy interesante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la instrumentalidad de esa entrevista? Si este delator se encontrare con una medida cautelar sustitutiva, bien sea que la haya dictado el juez a solicitud del fiscal del Ministerio Público precisamente a los efectos de la delación, bueno, no habría mayor problema. Sería en sede fiscal y funcionaría como un elemento de convicción, ante lo cual en el acta en sede fiscal en la cual se recaba esa delación, también tendría que describirse que se le impuso del precepto constitucional establecido en el artículo 49.5 que lo exime de la obligación de declarar, pero que aún y todo, de forma voluntaria, manifestando su propósito de ser un informante, así se realizó. Pero ¿qué sucede si se encuentra en privación de la libertad y no se dicta una medida cautelar sustitutiva? ¿Por qué no se dicta? Bueno, porque a lo mejor se sospecha, porque que no va a ser eficiente, por las razones que fuere, pero él está manifestando su voluntad de ser delator. Bueno, ello tendría que ser necesariamente en una audiencia de prueba anticipada, ¿ok? Es decir, la figura del 40 se vincularía a la figura de la prueba anticipada del artículo 289. Y tú dirás, bueno, pero lo que sustenta la prueba anticipada en el 289 es la posibilidad de que se desvanezca el sujeto de prueba, el testigo, en el juicio oral y público. Y aquí hay otro propósito, es decir, que no se arrepienta de no decir nada en el juicio oral y público y lo diga desde antes. Bueno, es que la manera como se asume la delación es precisamente para que obre su efecto en una fase intermedia. Es decir, convocar como elemento de convicción la delación que ya se ha realizado precisamente para sustentar el llamado pronóstico de condena que ocurriría en el juicio oral y público. Tú dirás, bueno, está bien, pero es una declaración en sede fiscal. A fin de cuentas, tendría que declarar en el juicio oral y público, que es en donde se va a producir la prueba. Pero de alguna forma, habiendo manifestado su voluntad de delatar, y esto tiene que ser bien claro en el acta en sede fiscal o en el acta en sede jurisdiccional por la vía de la prueba anticipada, que ese delator manifieste su voluntad expresa de acudir espontáneamente o previo traslado a los efectos de declarar en el juicio oral y público y ratificar lo que ha manifestado hasta ahora en sede fiscal. Entonces, ¿ello por qué? Bueno, porque si el que es delatado ve tal sustento, elemento de convicción, a lo mejor decide ni siquiera ir a juicio, sino, bueno, si el otro me va a delatar, entonces yo admito los hechos en fase intermedia y por lo tanto, bueno, tan eficiente es la delación, tan se le ahorró recursos económicos al Estado para la realización del juicio, que ni siquiera hubo la necesidad de acudir a un juicio oral y público, porque por vía de la llamada delación ya encontrada como elemento de convicción, el delatado admite los hechos en la fase intermedia. Entonces, la posibilidad, ¿por qué no lo establece el código de que ocurriese en el juicio oral y público? No veo razones para que no se describa allí, ¿ok? Porque esa delación, para perfeccionarse a los efectos de generar las rebajas de la sanción del delator, pues se va a verificar en el escenario natural que es el juicio oral y público. Entonces, bueno, esa delación debería establecerlo la propia norma en el artículo 40, también va a ocurrir en el juicio oral y público cuando precisamente al producirse ese testimonio del delator es allí donde se verifica su eficiencia, porque puede ser que el delatado diga, no, a pesar de que esa delación existe como elemento de convicción, a pesar de esa acta, yo quiero seguir, vámonos para el juicio oral y público. ¿Okay? Yo quiero ver cómo se aprecia esa delación en el propio juicio oral y público. Vamos a ver si insiste en delatar en el juicio oral y público. Entonces, esa delación funcionaría de igual manera en el artículo 40. Música paga no suena. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es el pago? Bueno, el pago serían los beneficios que
redundarían si hubo eficiencia en la declaración. ¿Y dónde se va a ver si hubo tal eficiencia? Pues en el juicio oral y público. Por lo tanto, los efectos de reducción de pena que se derivan del artículo 40 todavía podrían ser enfocados en esa oportunidad procesal bajo la égida del juez de control, tanto en la fase preparatoria como en la fase intermedia. Entonces, los delitos para los cuales se aceptaría la delación a los fines de generar los beneficios son los que expresa el propio artículo 40. Delitos de delincuencia organizada, es decir, los ilícitos que se encuentran descritos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, hasta ahora en su versión de 2012. Estamos transmitiendo esto en mayo de 2020. Recuerden que esos delitos pueden ser de dos tipos. Pueden ser delitos que se hayan cometido y que estén descritos en un cuerpo ortodoxo como el Código Penal, o un cuerpo de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, la Ley Orgánica de Droga, en fin, o que sean descritos en la propia Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es el rasgo común? Bueno, que se hayan realizado, valga la cacofonía, en una estructura de organización, es decir, aquellas 3 o más personas que organizadamente cometen esos delitos. Y la otra modalidad, el otro tipo de delito que podría ser objeto del supuesto especial, son los delitos de criminalidad violenta, como quien dice por allí, hechos de sangre. Entonces, obviamente que dentro del tema de la criminalidad violenta no vamos a encontrar el homicidio, no vamos a encontrar el secuestro. Quizá la extorsión no sería un tema de criminalidad violenta, porque a pesar de que de alguna forma hay una coacción frente a la libertad de hacer, no hay tal coacción frente a la llamada libertad ambulatoria. Bueno, el tema de los delitos contra la libertad sexual, el estupro, que es realizado de forma violenta, torturas, en fin. Entonces, donde la violencia contra la persona sea el rasgo común, no la llamada violencia contra la cosa, como por ejemplo existiría el llamado robo impropio en la modalidad de arrebatón, que se encuentra descrito en el infine del 456 del Código Penal. Entonces, primera oportunidad procesal ante el juez de control, pero ya yo te dije que también, obviamente, podría ser ante el juez de juicio, porque es allí donde se va a producir la declaración. ¿De dónde? ¿Qué tipo de delito? La pregunta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, bueno, ¿ante quién? Ante el juez de control. ¿Por qué? Por delitos de delincuencia organizada o de criminalidad violenta. ¿Quién? El imputado. Ese imputado que va a ser un delator. Entonces, vamos a precisar, hay un imputado delator y hay un imputado delatado, ¿ok? El delator versus el delatado. El informante, que es delator, versus el delatado. Ambos ostentan la condición de imputado. No está tan fuera. Aquí me detengo un tanto. Ese delator puede ser intraproceso o extraproceso. Explico. El intraproceso sería quien delata a otro en la cual ha participado concurrencia de personas en el delito en un hecho antijurídico, siendo que el componente de ese hecho que realizó el delatado es de mayor significación que el componente del hecho que hizo el delator. A veces es posible ver esas distinciones, a veces no lo es tanto, sobre todo por la manera tan cerrada que tiene el 83 y el 84 del Código Penal, en la cual le impone la misma pena al autor, al coautor, al determinador, al instigador, al cooperador inmediato, al cómplice necesario. Y a lo mejor uno de ellos es quien quiere delatar al autor material. El tema de la participación. Imaginémonos, por ejemplo, en Ley Orgánica de Droga, que sería el típico ejemplo. Artículo 149, Ley Orgánica de Droga. La misma pena, tráfico de droga de mayor cuantía, la misma pena se le impondría
a quien trafica más de 1000 gramos de clorhidrato de cocaína, es decir, más del kilo de clorhidrato de cocaína. Me voy a quedar solamente en la cocaína para no hablar de las otras drogas, el cannabis, las opiáceas, las sintéticas, etcétera. Para ubicarme, para resumir. Entonces, la misma pena se le impondrá a quien trafica de mayor significación, a quien trafica algo más de mayor significación. Claro, que en la ley orgánica de droga se establece que el traficante de mayor significación, quien sufraga o quien dirige esa realización de la droga, conllevará una pena que iría de 20 a 30 años, hasta la de 25 a 30 años, hasta esa posibilidad, lo cual es una pena inferior con respecto digamos, al buhonero de la droga, ¿ok? Entonces, ambos son traficantes, pero asume una labor, digamos, de carpintería, de minucia, al detal, al menudeo, ¿ok? Igual lo pudiéramos decir frente a un problema de enriquecimiento ilícito. Claro, yo ayudé de alguna forma en este enriquecimiento ilícito porque lo vinculé a la persona, le presté mi cuenta, etcétera, pero fundamentalmente tuvo una participación inferior, pero sobre todo que sin mí no se hubiese podido demostrar la responsabilidad del de mayor significación. De nuevo, lo axiológico, lo valorativo juega un papel fundamental en el tema del principio de oportunidad. Ya lo habíamos hablado en la sesión de ayer, pues el tema de cuando es insignificante o cuando es infrecuente, asumirlo frente al caso en concreto. Imagínate que ocurriera delaciones cruzadas. No eres tú, soy yo soy el que te delata a ti y tú eres el que me delata a mí, ¿ok? Por cierto que esto se está viendo mucho en la realidad actual venezolana, con el tema de en otros países donde se están aceptando colaboradores, en fin. ¿Saben de qué les hablo? Entonces, es decir, estas llamadas delaciones cruzadas implican necesariamente que asuma un criterio quien esté asumiendo, valga la cacofonía en insistencia, la legitimidad, es decir, la propuesta original de utilizar al delator como mecanismo de obtención de convencimiento, que es el fiscal del Ministerio Público. De alguna forma, ese fiscal del Ministerio Público deberá demostrar frente al juez, porque él tiene que presentar una propuesta. Es decir, así como cuando el fiscal propone el principio de oportunidad, los efectos de que no se sancione y se homologue y se dicte un sobreseimiento, de igual manera, esa propuesta en cuanto a la eficiencia y en cuanto a que se individualice ese delator y no al otro, ha de estar presente frente al titular de la acción penal. Total, ese titular de la acción penal, conforme al 285, 3 y 4 de la Constitución, dice hacer constar, le corresponde hacer constar los hechos y circunstancias. Y si él considera que los hechos y circunstancias solo se visualizan a partir de esa delación, bueno, la titularidad dentro de un sistema acusatorio en la probanza descansa en ese fiscal del Ministerio Público. Sigamos visualizando la norma singular del 40. Ese imputado, entonces, a los efectos de que se logre esa eficiencia en la delación y se derivan los beneficios de rebaja de pena, el Código le establece 4 funciones, es decir, 4 maneras de verificar la llamada, la productividad de la delación. 1, colaborar eficazmente con la investigación. Como te das cuenta, son expresiones que exigen una axiología. Eficazmente. ¿Okay? Entonces, hay un problema allí de eficiencia, pero además de suficiencia. ¿Okay? Basta esa sola para que definitivamente encaucemos la investigación y procuremos una imputación. Fíjate que la manera como está redactada la norma, y si asumimos que la investigación es como un paso anterior a la imputación, es porque a lo mejor este informante, este delator pudo haber actuado inclusive previo a la imputación, ¿ok? Previo a la imputación de él mismo y del otro. Entonces, colaborar eficazmente con la investigación, pero aún respetándose la llamada no declaración coacta, la no obligación de declarar, porque si no estaríamos escondiendo la llamada confesiones
coaccionadas. Aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realice en otro. Entonces estamos hablando de la típica noción de un delito permanente o de un delito continuado. Entonces, bueno, ya en el propio desarrollo del secuestro todavía no se ha dado la liberación de la persona, pero este delator, de alguna forma, bueno, asume este propósito a los fines de lograr capturar al verdadero, al real director de ese hecho punible. Claro que aquí se ubicaría la llamada posibilidad de la llamada acción de regreso, esa que está descrita en el 81 del Código Penal, el llamado puente de plata, lo que algunos denominan la tentativa inacabada, ¿okay? La posibilidad que haya una acción de regreso, es decir, habiéndose realizado actos ejecutivos, pero ni siquiera uno que como tal configura la noción de tentativa, bueno, ha logrado, ha impedido que en definitiva el otro cometa un delito, y ese delito cometido por el que va a ser delatado, bueno, quedaría a nivel de tentativa o quedaría al nivel de frustración. Bueno, por cierto, estos son viñetas que yo coloco acá a los efectos de que ustedes puedan entender las láminas, pero la verdad es que la norma, el 40, no habla de literal A, B y C, sino que todo esto está mezclado a los fines de hacerme entender. Ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos. Entonces, la posibilidad de que a lo mejor ese hecho en concreto no, pero hay otro que está vinculado por la vía del encubrimiento. Por ejemplo, la llamada receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito o la llamada legitimación de capital. En una idea anterior yo les decía que podía haber un delator intraproceso y un delator extraproceso. Entonces, ese delator intraproceso es porque está señalando a alguien que concurre con él en la realización del hecho. Ese alguien cuya pena al menos debe ser similar o superior a la del delator. Pero pudiera haber un delator extraproceso, inclusive que ya está purgando una pena, pero que su dicho colabora eficientemente en resolver un procesamiento por delincuencia organizada o por criminalidad violenta. ¿Dónde ese delator obtuvo la información? En la cárcel, ¿ok? Vinculado a otro delito que él cometió, nada que ver con el delito del delatado, pero allí obtuvo ese convencimiento y la información que está manifestando es eficiente a los efectos de lograr el procesamiento de otro, no habiendo tenido avenimiento en la comisión del hecho, pero lo obtuvo de esa manera en la cárcel, ¿ok? Bueno, ya es un procesado, ustedes dirán, bueno, entonces tendrá que denominarse el llamado la revisión procesal penal, si es eficiente, por la vía del artículo 462 y siguiente, es decir, vincular el supuesto especial del 40 con el 462, la revisión procesal frente a alguien que ya tiene una sentencia condenatoria porque ha ocurrido un hecho con posterioridad que de alguna forma haga disminuir su sanción, como lo es definitivamente la eficiencia de su condición de sujeto procesal en la información sobre la causa de otro. Proporciona información útil como última hipótesis para probar la participación de otros imputados o imputadas. Fíjate que en forma alguna se indica en el artículo 40 que se refiere al propio hecho en donde ha participado el delator. Siempre que la pena que corresponda al hecho punible, condición objetiva, por el cual se le investiga, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita. Por lo tanto, igual o menor, ¿ok? Lo que no podría ser es mayor a la pena del delatado. O sea, la pena en concreto sería menor, la del delator. Oye, pero si ambos concurrieron en el mismo hecho, que tienen la misma consecuencia jurídica, pero de alguna forma debería ubicarse la noción que su responsabilidad es menor, bien sea por una condición etaria, tenía entre 18 o 21 años y por lo tanto se aplica el atenuante del 74.1 del Código Penal,
o definitivamente arrimar, vincular el supuesto especial del 40 con respecto al 74.4 del Código Penal. Es decir, cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del hecho, dice el 74. Bueno, aminora la gravedad de la responsabilidad porque por la delación, valga la insistencia, es que se logra de alguna forma la captura de alguien. Entonces, esa unión del 40 con el 74.4 del Código Penal permitiría ubicar el contexto de la pena menor o igual de la del delatado. Sigamos porque ya el tiempo me abrevia la explicación. Admitida la solicitud del Ministerio Público, la causa seguida al informante se separará, ordenándose el resguardo de aquel en un establecimiento y la norma insiste en la protección. Hay otra norma, hay otro cuerpo, hay otra ley que ha de ser entendida, que es del año 2008, ¿ok? Que es la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales. Entonces, en esa ley de protección de testigos y otros sujetos procesales es que se ubicaría los mecanismos de protección de ese delator. Bueno, finalmente, ¿cuál sería la consecuencia, el efecto que se ostenta con la delación? El juez competente para dictar sentencia, nótese que pudiera ser el juez de control, si se da la admisión de los hechos del delatado, o el juez de juicio, cuando el delator hace lo suyo en el juicio oral y público, en la oportunidad correspondiente rebajará la pena aplicable a la media de la sanción establecido para el delito que se le impute al informante, cuando haya sido satisfechas las expectativas, lo cual deberá constar en el escrito de acusación. Es decir, el pedimento tiene que surgir en el escrito de acusación y de nuevo lo que yo les he manifestado, es decir, la doble rebaja. La rebaja por informar a otro, sobre otro y la rebaja por admitir los hechos en la causa propia. Bueno, gracias y hasta otra oportunidad.